¿Qué pasó, mis queridos Blueprints? Estamos grabando con el arquitecto Onchi. Entonces, va a estar muy bueno el episodio, muy buenos temas. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, mis queridos Blueprints, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo episodio más. Estamos aquí en el calorcito de Mexicali. Ya ven que nos hemos movido por varias partes, así tanto aquí de la península, nos hemos ido a La Paz, nos hemos ido aquí a lo que es Ensenada, Mexicali. Ahí tengo varios episodios guardados para ustedes. Pero bueno, hoy estamos aquí con un arquitecto que ya tenía rato y queriendo hacer agenda con él. No más que no podíamos hacer agenda porque él estaba haciendo una maestría. Estaba muy ocupado, pues la gente que hasta estaba en la misma carrera de licenciatura, la maestría, pues yo creo que hasta a veces el doble de tiempo y difícil. Entonces ya concordamos con las agendas y está aquí el arquitecto Aarón Onchi. A lo mejor la gente que nos conoce aquí de Cimarrones de Mexicali lo conocen porque pues es una persona muy chaparrita. Mide 1,98, mide aquí el arquitecto. Pero bueno, no vinimos a hablar de su estatura, vinimos a hablar de lo que ha hecho él como arquitecto, como profesionista, como docente. Y lo voy a dejar a él para que se presente y nos hable un poco de todo su avance profesional y pues que nos platique un poco de él. Arqui, muchas gracias por aquí recibirnos aquí pues en su oficina. Gracias por darnos un poco de su tiempo después de su maestría. Y pues, bueno, pues aquí sufriendo el calorcito de Mexicali. Sí, no, pues muchas gracias, Iván, por la invitación a esta entrevista. Sí, habíamos tenido ahí, no nos podíamos ajustar en tiempos. Andaba en friega, ¿no? Sí, andaba un poco atareado en estos últimos meses, pero digo, la vez que creo que me dijiste, estaba el calor a todo dar. Digo, no el calor, el clima a todo dar aquí en Mexicali. Todavía no estaba tan feo como ahorita. Sí, mi idea era ahí en la casa que tuviéramos un empate muy a gusto, pues, y ahí platicar. Ok. Y ahorita imposible, ya se vinieron los meses y ahorita agosto, pues ahorita estamos en pleno calorcito, ¿no? Así, sabroso. Así es. Pero bueno, aquí andamos, muchas gracias, Iván, y bueno, mi nombre, tal como mencionó Iván, es Aarón Tadeo Onchi Rascón, arquitecto, egresado de la facultad. Arontado. ¿Perdón? ¿Arontado? Tadeo. Ok. Tadeo Onchi Rascón. Egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de aquí de Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California. Egresé en el 2006 y pues de manera reciente acabo de adquirir el título de maestro arquitecto. También la estudié ahí en la Facultad de Arquitectura y Diseño y actualmente estoy estudiando el programa de doctorado. O sea, salieron la maestría y ya se inscribió al... Sí, inmediatamente. De hecho, digo, el programa de maestría tenía esta oportunidad de darle continuidad, pues iba a depender también de cómo fuera en cuestiones de pues, calificaciones, el desempeño pues, en el desarrollo, y pues salió bien. Entonces, la maestría de arquitectura es de ¿cuántos años? ¿2 años más? ¿1 año y medio? En 2 años, la maestría es maestría en arquitectura, urbanismo y diseño, así se llama el programa. Dura 2 años, es de investigación, es maestría de investigación. Pues como objetivo es desarrollar un trabajo de investigación, una tesis, examen profesional, digamos que todo lo que normalmente un programa de ese tipo implica, ¿no? Ok. Y ahorita el programa de doctorado, pues son 3 años, ¿no? Son 3 años. 3 años de... ¿Y doctorado de qué va a ser, Arqui? Es igual, maestría, arquitectura, maestría, urbanismo y diseño. Como quien dice, le voy a dar continuidad al tema que estoy desarrollando, que tiene que ver con la tecnología digital aplicada en la arquitectura, ¿no? Sobre todo en el proceso de diseño. Entonces, yo ando investigando esa línea, digamos, tecnológica, que igual ahorita la platicamos con más amplitud, pero estoy desarrollando esa línea. Y bueno, esa es por el lado académico. También, una vez que egresé de la facultad,
en el 2008, inmediatamente tuve la oportunidad de ingresar a dar clases en la Facultad de Arquitectura y Diseño y digo hasta la fecha, sigo ahí, ¿no? Sigo ahí. Okay. Y pues ahora sí que la escuela se ha convertido, la facultad, pues, ¿no? Se ha convertido pues como en mi segundo hogar, ahora sí. Como quien dice, ¿no? Prácticamente inmediatamente de egresar, tuve la oportunidad, hasta la fecha ahí sigo trabajando y entré a trabajar también en ese mismo año, entré a trabajar a Hermosilla Asociados, una empresa de arquitectura pues de bastante renombre aquí en el noroeste del país. Y bueno, ahí estuve 2 años, una muy buena experiencia. Estuve involucrado en proyecto, sobre todo proyecto ejecutivo, y al final estuve en el área de diseño. En esas 2 áreas fue donde yo me desenvolví. Pasando esos 2 años, salí de Hermosillo Asociados y continué. Resulta que me encontré con 2 amigos, uno de la generación y otro que es más grande que yo, que de hecho cuando yo estaba en la escuela trabajé con él, trabajé para él en ese tiempo, pero coincidimos ya en otra etapa, pues, ¿no? de nuestras vidas, exactamente, y decidimos asociarnos para desarrollar un despacho de arquitectura, ¿no? Okay. Entonces también esto fue en el 2009. En 2008 egresé, no, 2006, perdón, egresé. 2008 entré a la Facultad de Arquitectura a dar clases. En el 2009 fue lo del despacho. O sea, de 2006 al 2008 fue cuando estuvo en Hermosillo, más o menos. Exactamente. Ok. Sí. Y bueno, estuve asociados con ellos, ¿no? Estuvimos desarrollando muchos proyectos. De hecho, hasta el año pasado, prácticamente fue. Por ahí se juntaron una serie de cosas. Una es, pues, el tema de la pandemia nos bajó significativamente el trabajo ahí en el despacho. Pero por otro lado sucedió el tema de la maestría, ¿no? Que estaba estudiando. Iba prácticamente a la mitad, poco antes de la mitad de la maestría. Y entonces ya, pues, comprenderás que dando clases, Sí. estudiando la maestría y aparte el despacho, pues ya los tiempos, digamos, pues eran más justos, ¿no? Entonces, digo, como parte de la sociedad, pues uno trae proyectos o busca proyectos, pero a veces los proyectos vienen de uno de mis socios, pues entonces, si es así, pues uno se tiene que ajustar a las entregas que por ahí se negocian, pues, ¿no? Entonces ya con la maestría eso ya no tenía la oportunidad, pues, digamos, de poder ajustarme, pues, a la demanda de la misma oficina. Entonces decidí, digamos, salirme con mis compañeros y pues aprovechar para continuar un nuevo proyecto de despacho de arquitectura. No más digo, hasta la fecha está en home office, pues, ¿no? O sea, sí, con esto de la pandemia, digo, pues aparte de que ha sido difícil toda la situación, pues por otro lado, pues es un volver a empezar, como quien dice, a pesar de años de trabajo y proyectos que hemos desarrollado pues prácticamente de toda índole. Pues es un volver a empezar, entonces pues es más lento, y aparte ahorita digo, con esto del estudio académico que estoy haciendo, pues digamos que me la tomo un poco más calmado, pues, o sea, me refiero para poderme ajustar a los tiempos, ¿no? Entonces, así andamos ahorita. Te digo, estoy ahorita con este nuevo proyecto, se llama Oficina de Arquitectura Norte, el nuevo proyecto. El proyecto anterior con el que estaba en sociedad, Servicios Profesionales de Arquitectura y Urbanismo, también se le conocía como SPAU, sí, exactamente. Ahorita OAN, que es eso, ¿no? De Oficina de Arquitectura Norte. Y bueno, ahorita estamos mi pareja y yo y nos ayudan 1 o 2 muchachos dependiendo de la, digamos, de la demanda de trabajo que nos surja, ¿no? Y pues ahí andamos, ahorita ando en eso, ahora sí que en la parte académica, con investigación, la parte académica como profesor,
Y también pues los proyectos de arquitectura, pues que ya te digo, he tenido la oportunidad, digo, afortunadamente, de realizar proyectos desde habitacional hasta pues comercial e institucional, ¿no? Entonces, ¿y normalmente aquí en Mexicali, en el estado, o otras partes, ha hecho proyectos? Mira, los proyectos que hemos trabajado, tanto en el proyecto anterior como en este, principalmente sí son en Mexicali, pero hemos hecho proyectos, en el proyecto anterior hicimos proyectos en Rosarito, en Tijuana, en Hermosillo, en Ciudad Obregón, no, en Naucoa, perdón, es en Naucoa, ajá. Entonces, sí, digamos que anduvimos en esta región noroeste, ¿no? Okay. Te digo, desde habitacional hasta institucional. Ok, de todo tipo. De todo tipo. Sí. Ok. ¿Y usted dónde es aquí? ¿Es de aquí en Mexicali o dónde es? No, yo nací... ¿Cómo llegó aquí a estas tierras lejanas y calientes? Pues mira, de hecho yo nací en San Luis Potosí. Ah, San Luis Potosí. San Luis Potosí. Mira, pero... no, bien lejos. Sí. Pero pues digo, mis primeros 5 años fueron en San Luis Potosí, así que pues prácticamente no recuerdo nada, o sea, okay. Digamos que hasta que a finales del kinder, así que prácticamente mis recuerdos de ahí son nulos, ¿no? De ahí nos fuimos a Sonora, primero en Hermosillo, estuve en bueno, pues el calor no fue tan drástico, fue para acá. Poco a poco. Ajá, sí. De hecho, Hermosillo prácticamente es como Mexicali, ¿eh? Sí, es igual, casi. Exactamente, ajá. Unos 1 o 3 grados menos siempre, más o menos, ahí andamos a la par, a veces hasta nos rebasan, ¿no? Estuve, sí, en Hermosillo 3 años, obviamente con mi familia, y de ahí a Ciudad Obregón, ahí fueron 7 o 9 años, 9 años, Ciudad Obregón. ¿Estaba en Hermosillo? Sí, en Hermosillo fueron 3 o 4 años ahí, sí, me acuerdo. Luego 9 años en Ciudad Obregón. Y de ahí ya me vine acá a Mexicali. O sea, ya en la decisión para estudiar ya la carrera. No, de hecho entré aquí a la preparatoria. Sí, con la preparatoria aquí. Yeah. Preparatoria y luego pues ya la universidad. Entonces, sí, en el tema de calor, pues prácticamente yo creo que toda mi vida. Okay. Digo, no, a lo mejor Hermosillo, estaba todavía muy chico, parecido acá. Ciudad Obregón es calor, no sube tanto, pero la humedad es tremenda. Y el tema es la humedad. Y luego ya nos vinimos para acá y pues ya, o sea, los 50 grados. Okay. La ventaja es que aquí pues la humedad no, es cálido seco, ¿no? Sí, entonces, ajá. Sí, y digo, tanto viaje, pues naturalmente es por mi familia. Mi papá es ingeniero civil. Okay. Y trabajó toda su vida con Agua, Comisión Nacional de Agua. Pues sí, lo estaba moviendo. Entonces lo iban rotando, ¿no? O igual salían oportunidades de trabajo ahí mismo y se desplazaron. Entonces, por eso el andar. Sí, de hecho mi papá es de Michoacán y digamos cuando estábamos, por ejemplo, en San Luis Potosí y todavía en Hermosillo íbamos mucho para Michoacán. Entonces, de alguna manera Michoacán, aunque no vive ahí, pero pues también un poquito, sí, ahí también es como si hubiera sido otro oacito, ¿no? Y ahorita que menciona que su papá era ingeniero civil, la pregunta que siempre les hago a todos los invitados, ¿por qué quisieron estudiar arquitectura? O sea, yo siempre digo que arquitectura, mira, yo en lo particular, yo sí la sufrí mucho, yo sí la sufrí mucho. La volvería a estudiar. Eso me encanta mi carrera. Pero sí la sufrí mucho porque pues yo de donde soy, no le echo la culpa al sistema educativo, sino pues también porque pues me valía madre, pues estaba morro. Pero sí le batallé mucho en la cuestión de matemáticas, en la cuestión de dibujo no se diga porque yo no sabía dibujar, que sabemos que no es tanto dibujar como artísticamente, ¿no? Es más técnico. Pero yo sí le batallé mucho en ese aspecto. Y la verdad sí, en la cuestión tan rígida a veces, en lo creativo que hacíamos la arquitectura,
yo sí le batallé mucho. Yo me acuerdo que en primer semestre, creo que era con Galván, matemáticas. Okay, sí. Yo ya andaba tronando, o sea, en primer semestre. Y ya a partir de ahí como que ya más o menos, agarré la onda y empecé a agarrar. Siempre traté de agarrar, yo como que de adredes lo hacía con los maestros que me decían que eran filtros. Sí. O sea, ¿quién es el más perro? Rechi. Payujo, Rechi. Sí. Que para esto tal, que para esto tal. Porque era la única manera que iba a aprender. O sea, por lo menos yo, ¿no? Por eso la batallé bien cabrón, bien cabrón. Y le digo, la vuelvo a estudiar. Pero también bueno, no cuando salí. Yo recuerdo muy bien que cuando estaba yo en mi generación, ya había muchos que desde el segundo o tercer mes ya trabajaban. Y se sentía esa competencia sana de quién trabajaba en dónde. Sana porque a mí eso me motivó, pues más que envidiar, me motivó yo también quiero trabajar, ¿no? De clásico de dibujante o de residente, ¿no? Y me tocó casi pura residencia de obra, imagínate aquí en el calor, ¿no? Pero yo decía, no, marcha, o sea, trabajaba 8, 10, 12, 16 horas, a veces 20, y me pagaban 1,000 pesos o 1,200, 1,500. Yo creo que fue cuando mejor me pagaron, ¿no? Y me sentía, no, el arqui, ¿no? Y yo miraba otras carreras y esos 1,500 lo pagaban por mediodía, ¿no? O sea, yo decía, no marches, ¿por qué estamos por qué nos pagan tan poquito una carrera que la verdad le batallamos mucho? Es demasiado campo el que vemos. Y yo a veces me preguntaba por qué quise estudiar arquitectura, aunque siempre de chico quise estudiar, pero nunca estuve en la mente de quererlo cambiar. Pero yo después de haber dicho eso, siempre le pregunto a los invitados, ¿por qué quisieron estudiar arquitectura? ¿Por qué no? En mi caso, mis papás son maestros de educación física. Y yo vi en ellos que siempre pues, trabajaban en la escuela, con vacaciones de niños, obviamente, 2 meses todo así, y pues se le daba muy bien, ganaban bien, todo, claro, los tiempos de antes no tienen nada que ver con los de ahorita, ¿no? Pero ellos me decían, estudia para maestro o o sea, maestro lo que sea, o si puedes educación física, y casi me daban la plaza, ¿no? O sea, mi vida estaba resuelta, pero la verdad no hubiera estado feliz, ¿eh? No hubiera estado a gusto, porque siempre me quedaba la arquitectura. Y yo siempre les pregunto a los con los que estoy en este caso con usted, ¿por qué arquitecto? ¿Cuál fue su influencia? ¿Por qué decidió? ¿Cuándo lo decidió? O sea, ¿por qué se tuvo que meter a esta carrera? Maldita sea. Sí, definitivamente, digo, estoy de acuerdo totalmente de que es una carrera muy sacrificada y antes y después. Ajá, sí, y digo ya, ahorita pienso que es una carrera, pues más que nada impulsada por la pasión, porque ciertamente no está, digamos, está muy castigada, y tú bien lo explicaste ahorita, muy castigada en términos del mercado, pues, ¿no? Está, digamos, recibimos, digamos, está devaluada, en pocas palabras. Muy devaluada. Pero bueno, fuera de eso, ¿por qué decidí? La verdad, yo creo, sí debió haber existido influencia de mi papá, definitivamente digo, sé que la ingeniería civil, que es lo que estudió él, pues, y es su profesión, pues es muy diferente a la arquitectura, pero existe esta convergencia en la cuestión de la edificación, ¿no? El proceso de edificación. Entonces, definitivamente, yo creo que por ahí debió haber existido alguna influencia, aunque mi padre realmente, su enfoque o su especialización era en hidráulica. Entonces, él estaba más involucrado con el manejo y el desarrollo del agua, ¿no? Y todo lo que implique, pues, la tecnología misma para manipular el agua, ¿no? Pero bueno, definitivamente creo que ahí hubo influencia. Otra, pero como tú bien lo dices, no es una regla, sino solamente quizá pueda ser una variable ahí.
es lo del dibujo. Yo desde niño apasionado del dibujo, desde muy pequeño. ¿Qué tipo de dibujo? Pues empecé dibujando todo lo que veía de caricaturas, lo que veía de aves, animales, dibujaba de todo. Ya un poco más grande, o sea, hablo de niñez, digamos, niño más cercano a la adolescencia, pues ahora sí que todas las caricaturas que me apasionaban, ¿no? me las aventaba, de dibujarlas, colorearlas y tratarlas de hacer así, pues tal cual, ¿no? Entonces digo, también paralelamente, pues siempre me gustó que los cómics y digamos que a lo mejor la realidad que a nuestra generación nos tocó, pues, ¿no? Entonces, caricaturas, cómics, digamos, ahora los muchachos, digo, me imagino que también, pero pues es más la relación con la computadora, ¿no? Y sí. las redes, en nuestro caso era más la televisión, las revistas, los cómics, etcétera. Entonces, me apasionaba mucho dibujar carros, también me apasionaba dibujar. Pero sí, nada en relación de edificios. O sea, sí, no era como que punto de fuga. Ajá, no, para nada. Su tabla ahí. Sí. No, yo dibujaba monos y dibujaba carros, que era lo que me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, eso es, el dibujo fue definitivamente una. Pero la verdad es que yo nunca pensé, o sea, para serte sincero, yo nunca pensé, y hasta tardíamente te lo digo, o sea, yo nunca pensé, yo voy a estudiar esto. ¿No explico? Quizá, pues como todos pasamos por primero tratar de hacer lo que hace tu papá, ¿no? Yo quiero ser ingeniero, pero pues lo decía nomás por decirlo, o sea, mi papá, pues es mi ejemplo, pues, ¿no? Pero no en términos de realmente hacerlo, pues. Por eso te digo, yo creo que ya de manera muy tardía, porque yo recuerdo todavía estaba en la prepa y siempre la pasaba todo, digo, siempre me fue bien en la escuela, en ese sentido, y sí me gustaban la mayoría de las materias que llevaba, me gustaban. En mi caso sí me gustaba lo de las matemáticas. ¿Está hablando de la prepa o ya de la carrera? No, de la prepa. Ya, de la prepa. No, a mí también me gustaban, pero no me entraban. Okay, a mí, o sea, a mí sí me gustaban. Siempre me gustó las matemáticas, pero no me entraban. Hasta que llegué a la carrera. Es cuando ya, o sea, más que me gustaba, le agarré el amor a las matemáticas. Ahora sí me gustan las matemáticas y ahora sí te puedo ser una persona algebraica sin problema y toda la onda. Que antes, pues no, o sea, nada. Sí, fíjate, a mí creo que digo, no es que fuera acá un matemático, ¿no? O sea, no, para nada, sino que me desenvolvía bien. Vamos a dejarlo que me desenvolvía bien en matemáticas, pero también me gustaba mucho la biología. Ok. La biología, más en ese término o sea, de las ciencias naturales, la biología. Por ejemplo, la química casi no. Sí, química a mí tampoco no. Sí. Creo que el arquitecto no nos entra, no nos gusta la química, porque sí es como demasiado diferente a lo que hacemos. Sí, totalmente. Pero el lado de la biología sí me gustaba como saber cómo era el cuerpo humano y sus partes, el cuerpo de los animales, las plantas, ¿no? Las partes de las plantas. Aparte ya en la prepa me entró como esa inquietud por las ciencias sociales. O sea, me entró mucho el tema de la sociología, filosofía y psicología. ¿No? Sí, tuvo varios fantasmas ahí entonces. Entonces mira, justamente por lo que estás comentando, que era lo que trataba de llegar, yo no tenía claro qué iba a hacer. Pensaba, ya estaba, te digo, sexto de preparatoria. Desde antes de hacerlo, mi rollo era, o sea, el examen no va a decirme, pues, como, qué voy a hacer. O sea, ese era mi pensamiento, al menos en ese tiempo. Entonces, la verdad es que después de esos exámenes nunca los peleé. No me acuerdo ni qué decía. Nunca los peleé. Pero ya en ese momento ya empecé a reflexionar
sea, ya fue cuando dije, a ver, entonces, ¿qué onda? Entonces, decía, ingeniería, de nuevo, porque me apoyaba en el tema de mi padre. Pero por otro lado, como te digo, a mí no sé por qué, pero en la preparatoria me entró bien duro el tema de las ciencias sociales, sobre todo los temas políticos, por así decirlo, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaba en la preparatoria y quizá también la influencia de amigos con los que me juntaba y demás. Pues ahí me tienes en la preparatoria leyendo Carlos Marx y leyendo... Es todo, amigo comunista. Sí, muy bien. Sí, no van a odiar, pero... leyendo, pues a lo mejor cuestiones más densas en términos tanto filosóficos como sociales, ¿no? Nietzsche, Carlos Marx. Naturalmente eso me llevó a la filosofía clásica. Claro, sí, ya ahí se fue. Claro. El idealismo, el materialismo. Entonces, sí andaba muy clavado en ese rollo. Entonces, por algún momento pensé cómo podía yo en lo que fuera a hacer, como desarrollar eso. Sobre todo me entró una inquietud muy fuerte. Sabes que cuando estás joven, estamos jóvenes todavía aquí, pero más jóvenes. Más jóvenes, exactamente, cuando está, pues uno toma los temas con mucha pasión, y hasta cierto punto un poco radical, ¿no? O sea, tomas lo que aprendes como de manera muy radical, y ya con la madurez lo vas suavizando, lo vas comprendiendo de otra manera, ¿no? Pero decía, bueno, a mí me interesa ese tema, y en aquel tiempo como que me preocupaba, llegó un momento en el que me preocupaba mucho la sociedad, o sea, la pobreza y esos temas. No me preguntes, pero así era. Okay. Entonces, yo decía, bueno, pues quiero desarrollar este tema. Que es raro ese tipo de pensamiento en gente joven, Arqui, déjeme decirle, pero ese tipo de pensamiento solamente te lo da la lectura, te lo da el conocimiento. O sea, realmente es ese sentido humano que usted tenía y que estoy seguro que todavía tiene, lo da la lectura, o sea, la información que te dan los libros. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que o sea, el haberme adentrado a estos temas que te comento, el haber leído justamente desde la filosofía clásica hasta, pues te lleva a las preguntas, pues que aparentemente son fundamentales, o no sé si sea el término adecuado, pero pues definitivamente eso me llevó a preguntarme muchas cosas, sobre todo en términos de por qué estamos así, o por qué está así una sociedad, por qué hay diferencias entre distintas sociedades, qué ha sucedido, todo esto, ¿no? Entonces, entró preocupación por ese lado. Por otro lado, o sea, continuando con lo del dibujo, siempre tuve esta pasión artística. La verdad es que el arte siempre me interesó, pero más que de manera, digamos, académica, pues no iba por ahí, sino yo creo que de una forma más intuitiva, ¿no? O sea, me refiero al tema al tema del dibujo, el tema de ver sobre todo pintura, ahí estaba presente, ¿no? Por ahí paralelamente de la biología. Entonces, ingeniería, por otro lado, las ciencias sociales, no sabía exactamente qué. Pensé en estudiar filosofía, pero me perturbaba mucho el no saber en qué iba a trabajar. Sí, es la única parte, o sea, ignoro a lo mejor capaz que sí hay un trabajo por ahí muy bueno o una forma de emplearlo, pero sí, yo creo que sí, a mí también te tocaba el miedo, ¿no? Tenemos claro, creo que en el sistema social, pues en el que nos desarrollamos, pues a lo mejor esa disciplina, pues no sé cómo encaje laboralmente hablando, no sé. Por supuesto, en ese tiempo yo no pensaba en absoluto nada de ser maestro. Ahí sí, eso sí, no por aquí, ajá, exactamente. Entonces, digo, porque por ejemplo la filosofía, pues a lo mejor sí te lleva al tema de la educación, ¿no? Sí, exacto.
Pero no lo veía por ese lado, lo veía más por el lado, como te digo, esa preocupación que en ese tiempo pues tenía de manera más pasional, ¿no? Sobre la sociedad y demás. La otra que pensé fue, aparte de la ingeniería, fue psicología, y la verdad no sé ni por qué. Yo creo que por el tema de lo mismo, ¿no? De las cuestiones sociales, la filosofía, a lo mejor esto un poco más pegado a la ciencia y la mente y todo eso, ¿no? Entonces... Que la psicología es una parte muy fundamental de la sociedad, ¿eh? O sea, los psicólogos. Yo lo platico por experiencia propia. Yo siempre he respetado a los psicólogos, pero ahora en tiempo de pandemia mucho más, porque aparte de la pandemia, aparte de lo que de lo que es el COVID, hay otras pandemias que la sociedad y los gobiernos están dando cuenta. Es la pandemia de lo que está pasando en la mente de la gente. O sea, el estar encerrado tanto tiempo, ansiedad, hubo suicidios, divorcios, miles de cosas, ¿no? Gente porque perdió el trabajo y cayó en depresión, ¿no? Y miles de cosas que, que son mentales y que se necesita terapia para eso. Y yo lo digo por experiencia porque a mí, yo no era consciente o incluso hasta lo ponía como, lo minimizaba la cuestión de la ansiedad. A mí me dio un ataque de ansiedad, empezó en marzo del 2020, o sea, cuando todos en casa, ¿no? En julio me empecé a sentir mal. Hubo una gota que derramó el agua, tuvo una situación con mi esposa y tuvo un legrado, y fue muy rápido la emergencia, la llevé al hospital, ya teníamos a nuestra niña de 2 años, 7 meses. Pasaron los días, dije, se me va a enfermar, porque era en la pura pandemia, me la van a contagiar, se me va a morir en mi quirófano, miles de cosas. Pero ya hasta que llegó ella, hasta que ya vi que estaba tranquila, que descansó en la casa, me empezó todos los síntomas del COVID, presión en el pecho, no me lo de la garganta, pero sentí así como hiperventilación, que fue que me dijeron cómo realmente se llama, pero también sentía así como cuando uno se toma muchas pastillas y te quedan atoradas, así sentía, pero estuve por tiempo. Fui a un neumólogo, a cardiólogo, o sea, todas las pruebas que se puede imaginar, de sangre para ver si tenía coágulos, pues por lo del COVID, la tomografía, todo bien. Me dijo, ¿sabes qué? Todo es acá. Me dijo, no, ya te hicimos prueba de todo. Tienes la presión alta porque tú te la estás provocando, pues, o sea, nada más. Y dije, no puede ser, o sea, estás estresado. Y yo realmente dije, no, es que yo me consideraba que yo no era estresado porque realmente no me estresaba. Dice, sí, tú no te estresas, pero tu cuerpo dice otra cosa. Que no lo sientes. Ajá, no lo sientes. Y luego tuviste una situación hace poco y ya, pues sí fue esto. Entonces, ese fue como que la gotita que hizo, pum, que me saliera todo, ¿no? Y entonces, pues me dio y empecé a ir a terapia. Y resultó que yendo a terapia, que sí, lo de mi esposa y el COVID fue una situación, pero que yo tengo problemas desde la niñez. O sea, yo no manches. Y mira, totalmente de acuerdo. Y no solo la psicología, sino la psiquiatría. Sí, que sí, claro, psiquiatría, todo eso. Es un tema todo eso porque creo yo, y creo que ahorita se ha evidenciado más definitivamente, como dices, por la pandemia, porque resulta que pues en nuestra sociedad, y digo, yo lo he identificado pues con esta experiencia de ser profesor, ¿no? En mis estudiantes, pero nada, también conmigo, y ahorita te platico. Pero todo esto se magnificó con la pandemia. Antes pues había tenido estudiantes con algunos signos o algunos problemas de ansiedad. Definitivamente con la pandemia y en clases online, pues o sea, se ha magnificado. Y yo creo que nos estamos dando cuenta, porque normalmente cuando nosotros decimos que estamos enfermos, pensamos que
es cualquier parte del cuerpo menos tu mente. Menos tu mente. O sea, exacto, como si la mente no se enfermara. Y resulta que una de las cosas que pues he entendido, sobre todo en estos últimos años, es que así como te enfermas de gripa, pues es muy común que ante todos los problemas que uno vive, pues te pueda dar un ataque de ansiedad, tal como comentas, ¿no? O que sufras algún tipo de ansiedad. Fíjate que afortunada o desafortunadamente, me estaba riendo ahorita que estabas platicando, porque yo he vivido exactamente lo mismo que tú. Pero en mi caso, afortunado o desafortunadamente no se me activó en la pandemia. O sea, activada, ya estaba activada, me refiero, no me explotó pues en la pandemia, sino años antes, unos 2 años antes, por las mismas cuestiones del trabajo, el mismo estrés, pues de estar, pues como ya te cuento, estaba metido en varias cosas, entonces, pues también andaba yo con un ataque de ansiedad latente, al igual me hice, como comentas, exámenes de todo. De todo. Sí, de todo. De todos los doctores salía como el loquito, pues, o sea, de que me refiero a que pues, no tienes nada. Ajá. Hasta te regañan, ¿no? Los doctores ya, o sea. No tienes nada, Mi síntoma más fuerte, en mi caso, era la hiperventilación. Esa es horrible. Yo te lo juro, no que viví fácil unos 4 años. No más. Yo no aguanté ni 1 o 2 días y estuve 2 meses entre análisis, tomografía, con la pandemia, pues era de que, no, pues que la tomografía, 2 semanas, porque todo el mundo se quiere hacer tomografías. Dije, no, en 2 semanas me muero, digo yo, ¿no? O sea, si tengo COVID me voy a morir, o sea, y entre que análisis, porque tienes que hacer citas, duré como 2 meses. Sí, pues haz de cuenta. Y yo ya me desesperaba más todavía, porque el hecho de no saber qué tengo me desesperaba mucho más. Sí. Pues eso, haz de cuenta que, todo el estrés del trabajo y demás, pero también tenía algunos problemas personales en ese tiempo, sobre todo con, pues en ese tiempo con mi pareja, y traía una combinación, pues traía ahí un caldo de situaciones. De cosas. Que no era nada que no viviera cualquier persona, pues, pero en mí sí tenía un efecto de ansiedad que yo no reconocía, pues, ¿no? Entonces, te digo, de pronto sentía esa falta de respiración, o esa hiperventilación, y no sabía, pues al igual que tú en ese tiempo no estaba lo del COVID, ¿no? Entonces, pues es ir con un especialista, el primero que vas es o con un neumólogo, con un cardiólogo, ¿no? Sí. Con un otorrinolaringólogo. Entonces ninguna tenía nada, pero pues como no hay nadie, bueno, de no ser que vayas con un internista, pues en ese tiempo no lo pensé. Pero como no hay nadie que te revisara, digamos, globalmente o integralmente, ¿sí? Pues salía de uno y no tienes nada, salía de otro y no tienes nada. Entonces, pues, ¿qué hacía? Pues no sé, trataba de hacer ejercicio, a saber, pues, entonces, ya después, te digo, por conocidos y demás, pues me di cuenta que a lo mejor tenía ansiedad, pues, ¿no? Y sí, luego fui con un, no fui con psicólogo, fui directamente a psiquiatra. Psiquiatra. E inmediatamente me dijo, ¿no? Tienes una ansiedad generalizada desde hace, digamos, algunos años. ¿Quién sabe cuántos? Entonces, no sé si también la carrera, pues, yo lo veo mucho en la escuela. Lo veo mucho, sí. Más en este tiempo. Entonces, no sé si sea algo de arquitectos, porque ahí está como cuestión es muy sacrificada, es muy entregada, pues, la carrera. Pasas por mucho desvelo y mucho, te entregas totalmente a lo que estás haciendo, de alguna u otra forma, independientemente de lo que... Sí, te tiene que gustar mucho, demasiado la carrera, primero para entrar y luego para sacarla. Porque sí, la prueba está en mucha gente que nos está viendo, como todos en su generación, en la mía. Entramos un chingo, pero no salimos un chingo. Porque mucha gente, pues sí, quiere ser arquitecto
por forma equivocada o por X razón y entraron en el primer semestre y ya salieron. Y otros cuando mucho, cuando ya vi que mínimo la mitad ya no estaba, como en tercer semestre, ¿eh? Sí. Ya como en tercero ya. Y salimos, o sea, de mi generación salimos como 14, 15 por ahí, que entramos como 90 más o menos, que en su momento era 90 cada semestre. Digo, no mal, o sea, y muchos de ellos se iban a ingeniería o se iban a derecho, y yo, pues nada que ver, ¿no? Que está bien, ¿no? Está bien, o sea, sí, contabilidad, administración, que nada que ver, pero bueno, te tiene que gustar la carrera porque realmente yo me acuerdo bastante cuando yo estaba en la carrera, pues bueno, a nosotros nos tocó todavía 10 semestres. Ahorita creo que otra vez está 10 semestres o... No, porque yo creo que bajó 8. Sí, actualmente está 8, pero el semestre pasado se aprobó el nuevo plan de estudios en la facultad. Va a entrar en vigencia, no sé bien si este semestre o el que viene. Pero ya está a poco de comenzar. No, ya es en este semestre. Ya comienza la nueva generación con nuevo programa de estudios y va a ser de 9 semestres. Y lo comentaba porque yo me acuerdo cuando yo estaba, y lo recuerdo muy bien, en séptimo semestre me dio diseño, no me acuerdo cómo se llama el maestro, que también no era de tiempo completo, era que trabajaba, aparte de Mejía había otro de construcción, que daba diseño y sistemas constructivos, uno gordito, medio narizoncito, moreno. Ah, sí, Félix. Félix. Ajá. ¿Arquitecto o ingeniero? Arquitecto. Arquitecto, sí. Ingeniero arquitecto creo que era. Igual que el Mejía. Ingeniero arquitecto. Y me acuerdo cuando él me dio séptimo semestre, y yo decía, a la madre yo voy a salir y no sé qué voy a hacer. Y ya estaba trabajando, ya estaba de residente y toda la onda, ya nada, llegaba con casco y todo el pedo a la escuela, pero aún así decía, ya voy a salir y no sé qué voy a hacer. Cuando salí de la carrera y supe que lo bajaban 8 semestres, dije, no manches, o sea, salen de 8 semestres, que Dios los bendiga. O sea, la neta, o sea, no sé qué habrá pasado con esa generación. Hasta ahorita no me ha tocado, por lo menos los de Mexicali, topármelos, o como también ojalá por aquí me vean y me hablen para una entrevista con ellos o con alguien de esa generación que tenga un despacho, porque yo creo que hasta me faltaron 2, 3 semestres más de la carrera, porque sí me faltó todavía un poquito más de carnita para estar mucho más preparado todavía. Que claro, lo aprendí y aunque tengas 10 semestres más, vas a tener que aprender afuera, equivocándote realmente. O sea, no hay otra forma en que puedas aprender, por lo menos en esta carrera. Sí, yo creo que yo voy más con la idea que ahorita comentas tú de que uno sale con las bases, pero sí definitivamente años de experiencia laboral es fundamental, pues, ¿no? Entonces, voy con la idea. Lo que pasa que ahí a lo mejor tengo un poco como de ideas encontradas, porque fíjate que yo tuve la oportunidad ahí en la facultad de participar en el desarrollo de este nuevo plan de estudios. Por ahí ayudé con unas cartas descriptivas, pero también actualmente estoy en la Academia de Diseño, que es un grupo de maestros pues que en el área de diseño, pues, hay distintos grupos académicos en la facultad de distintas especialidades. Yo tengo la oportunidad de estar en el diseño. Entonces, justamente cuando estaba este nuevo programa de estudios muy joven, o sea, apenas estaba iniciando, pues tuve yo participación por ser parte de la academia en estos primeros bosquejos, pues, o esbozos del programa. Entonces, si uno analiza las cartas descriptivas de las distintas, porque nos dimos a la tarea, los que estábamos en la academia,
de analizar varias cartas de escrito, o varios programas de estudio de distintas universidades en México. Obviamente desde las principales como la UNAM, privadas también como la Ibero, la Anáhuac, que en términos de arquitectura tienen un buen nivel. Pues. Una de las cosas que nos percatamos es que la mayoría de esos programas, incluyendo el que era de nosotros de 10 semestres, realmente todo el contenido importante, yo sé que la carrera es infinitamente, o sea, tiene una necesidad de conocimiento, eso me queda claro, y la práctica pues es fundamental. Pero digamos que las principales asignaturas pues se solventaban en 8 semestres. Entonces prácticamente los últimos 2 semestres eran más de, digamos, práctica que otra cosa. O sea, más de involucrarte con el ámbito laboral, más de repasar o fortalecer algunos de los conocimientos que previamente se habían dado. ¿Por qué? Porque en este nuevo programa de estudios, que ahora es de 9, primeramente estaba programado para que continuara con 8 semestres. Okay. Entonces, digamos que sí nos dimos a la tarea de analizar eso y nos percatamos de eso. O sea, finalmente lo importante será en 8 semestres. Yo pensaría que los muchachos que actualmente salen a como nosotros no salen tan diferentes como pudiéramos pensar. Sí, en cuestión de la práctica a nivel laboral, pues sí, ¿no? Pero eso se da, pues se va a tener que dar. Me refiero a que uno sale y siempre se va a encontrar eso que, ¿qué hago? ¿Qué me dedico? Sí. Va a ser obra, va a ser administración, va a ser diseño, un poco de todo. Entro a una empresa o le doy por mi lado. Entonces, eso yo creo que todos pasamos por ello. Pero no, creo que me di cuenta, porque yo pensaba igual, oye, pues es que esos 2 semestres hacen mucha falta en la escuela. Pero después sí comencé a tener dudas cuando ya te digo, hicimos ese análisis ahí en los programas de licenciatura. Sin embargo, ahora por otro tema de cuestiones que son más administrativas, por así decirlo, a nivel nacional, o sea, relacionadas con las acreditadoras de las facultades de arquitectura y demás, se regresó a la idea de que fuera 10 semestres. Pero digamos que al final también por cuestiones, como no solo la Facultad de Arquitectura de aquí en Mexicali está involucrada en ese nuevo programa de estudios, sino también la de Tijuana y la de Ensenada, pues se vio que era más adecuada dejarla en 9. Ahí sí ya no te sé decir exactamente por qué, pues, ¿no? Pero sí, es muy sacrificada, y si regresamos al tema de lo psicológico y de lo... pues, yo creo, cuando digo que esto es muy de arquitectos, no es que diga que todo arquitecto pues, va a sufrir ansiedad, no es que diga eso, sino... Pues casi. Pero la verdad es que sí hay mucho sacrificio, pues que cada persona lo toma de diferente manera, entonces... Y luego regresando al tema de por qué decidí estudiar arquitectura, pues ya ante toda esta realidad de que pues, me interesaban todas esas cosas en 6º semestre, pues me entró una preocupación de estudiar una carrera que no dejara de lado alguno de esos temas que me interesaban. Ok, ya. Sí, me explico, es decir, pensé, por ejemplo, pensaba así en ese tiempo. Ok, si estudio ingeniería, me preocupa solo enfrascarme en las matemáticas y dejar los temas sociales a un lado. Si estudio filosofía, me preocupa dejar las matemáticas o las ciencias naturales. Sí. Psicología, igual, ¿no? O sea, me preocupa. Aparte, no estaba seguro en ese tiempo si la psicología también implicaba algo de química y ya digamos, lo de la química, ¿no? Mejor, bye. Para no errar. Ajá. Y luego no te miento que en algún momento pensé en la medicina, aunque por el tema de la biología, aunque también implica química,
Pero lo de la medicina por varias razones. Una, porque pues esa preocupación de la salud de las personas, pues, o sea, siempre he respetado mucho esa carrera. Sé que también es tan entregada como la de la arquitectura. Aparte, pues que se sabe que, digamos, es una disciplina, una carrera muy clavada, pues entonces... Es otra que tiene que gustarte también, sí, la medicina. Entonces, eso me llamaba la atención, pero la verdad me daba a la vez miedo. Y luego otra, pues que se sabe que, pues, obviamente, si te desarrollas bien, puedes tener un buen... puedes llegar a vivir bien, pues. En algún momento así lo pensé en ese tiempo. Aunque no te creas que pensaba mucho en eso, pero sí, eso sí me acuerdo de lo que pensaba. Entonces, pero a la vez decía, cuando digo que me daba miedo es porque había cosas que a lo mejor no me gustaban tanto, como de nuevo lo de la química y demás. Y aparte, de nuevo, iba a dejar de lado lo social. Entonces, ahí fue cuando vi arquitectura. Y la vi como una disciplina, aparte, y vi arquitectura porque me acuerdo que me decía mi mamá, ¿por qué no estudias arquitectura? Okay. Pero yo no, créeme que yo no tenía claro que era lo de arquitectura, solo tenía claro que estaba relacionado con la edificación, pero hasta ahí. Y que el dibujo era importante, o al menos así se pensaba, ¿no? Ya cuando la conoces la arquitectura, pues te das cuenta que, digo, sí es importante, pero no es fundamental, o sea, no es que tengas que entrar con dones de dibujante, ¿no? Y digo, al escuchar a mi madre que me decía, oye, pues tengo que estudiar arquitectura, pues me puse a analizar. Y ya cuando la analicé, insisto, sin saber exactamente de qué se trataba, me di cuenta que para arquitectura te tienes que involucrar casi con todas las disciplinas. O sea, en la arquitectura está la psicología involucrada, está la historia involucrada, está el arte involucrado, está el dibujo como parte del arte involucrado, no dejas de lado las matemáticas. Hay una preocupación social, hay una preocupación. Entonces dije, órale, al ver todas esas, pues, me interesa, todas esas disciplinas, check. Pues me acuerdo que dije, no puedo estudiar esto. Entonces ese fue el motivo. Mi preocupación era como no dejar de lado, pues, los intereses que en ese momento tenía. Pero intereses de sexto semestre, ¿no crees que eso lo pensaba en quinto, pues, de preparatoria? O sea, un mes antes de ese examen. Sí, haz de cuenta. Entonces, ahí fue cuando me entró la preocupación y ahí fue cuando sentí ese match, pues, con estudiar eso. Ya entré y quedé y todo el rollo. Y el primer semestre es catalizador, porque te digo, no sé si te pasó a ti, pero yo no tenía muy claro qué era esto de la arquitectura. Entonces entré y si bien había clases que sí comprendía, como geometría, pues no hay de otra, o sea, hay que hacer dibujo, pues no hay de otra, tienes que dibujar. Pero matemáticas, pues, o sea, sabes, tienes que aprobar. Pero la clase de diseño sí fue un giro totalmente. Yo no lo entendía, el maestro primero era el maestro Sergio Martínez. Sí, más sabía que sí. Estimo mucho, ¿no? Sí. Sergio Martínez, sí, el estilo de diseño que él enseñaba, güey. Sí. Yo no entendía, sinceramente. Yo me acuerdo que creo que hasta la mitad del semestre no tenía claro. Yo me frustraba mucho porque me regresaba a los trabajos y no entendía por qué. Así no tenía claro qué era, pues, o sea, lo que realmente le tenía que entregar, pues. Y confundía mucho en ese tiempo. Es que estás morro, pues, y quieres meter todos tus intereses en una sola cosa, pues. Entonces, pues ahí me ves haciendo entregas que si me pedía hacer una composición, pues yo quería entregar una obra de arte, pues. Entonces entregabas eso y decías, no, es que no estamos aquí para hacer pintura, no estamos para hacer, no sé, cualquier manifestación artística, sino tienes que hacer una composición, y a mí no me entraba en la cabeza que era eso de una composición y que era lo que tenía que lograr, pues, ¿no?
Y luego le quería meter acá contenido social también. Y entonces, pues tampoco, o sea, me regresaban. Poco a poco le fui agarrando la onda. Y me acuerdo mucho, uno de mis amigos, que a lo mejor si ve este podcast, por ahí lo va a ver, que me echaba mucha carrilla, porque resulta que al final, como entrega final del semestre de diseño, nos dejaron que teníamos que hacer... Con diseño 1 Sergio Martínez. Teníamos que hacer el arbolito de Navidad. Ah, sí, cómo no. Sí, sí. El medio de la facultad. La facultad en el parte principal. Se iba a construir el diseño ganador. Era como una especie de concurso. Sí. O sea, tú tienes que... Haz tu propuesta de diseño. Haz tu propuesta de diseño y la entregas y se va a elegir entre todos cuál propuesta se queda como la ganadora. Y la que se quede como ganadora, entre todo el grupo, vamos a colaborar para construirla. Y aparte de colaborar para construirla, nosotros nos íbamos a hacer cargo de conseguir el material, de gestionarlo, de conseguir los dineros para hacerlo, pues. Entonces, pues ya sabrás, fue un choque total para nosotros. Pues, prácticamente es todo un ejercicio de diseño arquitectónico hasta cierto punto, cuando no entendíamos qué era. Entonces, en ese proceso de hacer el famoso arbolito, me acuerdo que yo paralelamente ya en la clase de teoría como que ya le iba agarrando el rollo. Y en ese tiempo a mí me llamó mucho la atención el rollo de las teorías de Le Corbusier, o sea, cuando las escuché por primera vez, y las de Mies van der Rohe, pero en ese tiempo, especialmente las de Le Corbusier, yo no sabía nada de ninguno de ellos, hasta obviamente en la clase de teoría. Sí, claro, ¿no? Entonces, a mí yo tuve un especial como interés en esto de la proporción de Auer, de que está implícita en la naturaleza, y ahora me abrió acá la mente, porque dije, pues es que la naturaleza, y luego la biología que me gusta, y luego hay matemática de por medio, y todo esto está en el diseño, y resulta que los griegos decían que era la manera perfecta de construir. Ok, ahí uno empezó. Sí, entonces ahí se me abrió como que fui entendiendo un poco más que era esto de la arquitectura, y se me ocurre a mí hacer un árbol de Navidad hecho con puros elementos de madera, pero todas las dimensiones de los elementos que la componían, obviamente era abstracto, era como una serie de conos o conoides, ¿no? Que se empalmaban uno de otro. Pero me dio por quererlo hacer todo con la proporción áurea. Okay. O sea, pero radicalmente todo, o sea, cada pinche detallito acá, si me explico, hacerlo en esa proporción. ¿Qué pasó? Pues no acabé. El día de la entrega, todo desmañanado acá, yo llegué con la mitad de mi arbolito de Navidad. Entonces ya habían presentado todos mis compañeros pues, propuestas muy padres. Si bien me acuerdo, porque hasta eso tuve la fortuna de estar en una generación muy competitiva de manera sana, o sea, de una generación todos, pues yo siempre he pensado que son muy buenos arquitectos, pues de mi generación. Entonces, ese impulso de mis compañeros, pues, o sea, como que teníamos digamos, el mismo gusto por sacar las cosas bien, cosa que no sucede en todas las generaciones, pero me tocó así. Entonces, yo me acuerdo que las entregas todas son muy padres y eso era muy interesante, ¿no? Porque te impulsa los mismos trabajos de tus compañeros. Claro. Eso yo creo que también fue muy importante a lo largo de toda mi carrera a seguir avanzando, pues. Entonces, hubo propuestas muy interesantes. La que ganó fue la de un compañero que venía de padre arquitecto, pero aparte él entró creo que más grande que nosotros porque ya laboraba como arquitecto con su papá.
entonces ya tenía experiencia, pues. Entonces ganó su proyecto y él decidió, en lugar de hacer un árbol de Navidad, hacer una piñata, y relacionó más como las Navidades mexicanas con el tema de la piñata que con el árbol de Navidad. Okay. Muy padre también, era elementos así de madera. Esa fue la que ganó. Pero cuando yo entregué, pues así me fui con mi arbolito. Era una maquetita y hacía los planos y todo, ¿no? Entonces, sí. Una maquetita y a la mitad exactamente, el maestro, pues ya ves que era muy simpático, muy interesante su forma de dar la clase. Entonces, le gustó mucho. Pero sí me dijo, ¿sabes qué? Qué lástima. Nos dijo, porque fue como una crítica, ¿no? En la que todos los proyectos se mostraban y todo. Sí, se me acuerdo exactamente que se armaba hasta como la carrilla, pues, con el maestro. Por lo menos así me tocó a mí, que se como la ve con este compañero acá. Sí, que se armaba como la carrilla y era calificación de todos. De todos. No, y aparte el arquitecto, digo, en ese tiempo, ahorita como que es un poco diferente la manera, ¿no? Pero en aquel tiempo, las clases, malas palabras. Sí. El mismo arquitecto, pues era muy llevado con nosotros, pero nunca lo vimos de mala manera. Al contrario, nos llamaba la atención eso. Entonces, me acuerdo que nos dijo, le gustó mucho y dijo, qué lástima que no lo acabaste, enfrente de todos, qué lástima que lo acabaste. Era un proyecto que llevaba muy buena línea y todos empezaron así, pues, ¿por qué dice eso el maestro? Si está incompleta. Entonces me acuerdo mucho que el maestro, pues yo como que estaba también queriendo agarrar la onda, o sea, no es que ya se me iluminó todo sobre la carrera, estaba en ese proceso. Entonces, me acuerdo que como veía que todos así, como que se reían, que no, como que, a ver, es que si no lo ven, no ven lo importante de lo que está haciendo aquí su compañero, es que son unos pendejos. Entonces me acuerdo, de ahí fue para que, sobre todo mi compañero que si está viendo aquí, José, que si está viendo el podcast, la carrilla de que ¿cómo te dijo? Que eras un pendejo, ¿no? pero que le gustó mucho y que no sé, que me echaban carrilla, pues. O sea, él detectó el objetivo que quería hacer en el arbolito, pues. Sí, el maestro. Él lo detectó, pues, de volada. Sí, pues naturalmente, pues era el maestro, pues, pero nosotros, pues no. y en mi caso fue como un chispazo de entender lo que era esto de la arquitectura, pues, ¿no? Entonces yo creo que una combinación entre lo que fue las mismas clases como teoría, historia, la clase de diseño y esta vivencia que te digo, y luego el haber hecho la piñata, ya después como finalmente fue el proyecto que quedó y el haberlo hecho, ya a partir de ahí le fui agarrando el rollo. Pero te digo que la primera mitad del semestre fue... Y ahorita que menciona todo eso, ahora entiendo por qué a lo mejor le empezó a usted dar por la cuestión de la arquitectura paramétrica. Entonces, por la cuestión orgánica, ¿no? También. Fíjate que no es tanto lo orgánico, porque, digo, normalmente se relaciona... Bueno, es que es lógico que se haga esa relación, pero la arquitectura paramétrica no necesariamente es orgánica. Pero fíjate que no fue tanto por eso. Yo creo que fue un poco más como esta inquietud de, como que tuve esa, o sea, y yo creo que ese proyecto tuvo mucho que ver, el que ahorita platicamos, el del árbol. Porque empecé a comprender la arquitectura como con esa idea de perfección, pues, o sea, pero de la perfección clásica me refiero a como que la estética y desarrollo de la geometría del proyecto viene de proporciones o viene de parámetros, pues. Entonces, Okay. Eso, yo creo que ahora que lo pienso, involuntariamente me llevó a mis últimos semestres, que ya traía un cotorreo totalmente diferente,
a ese tema del diseño paramétrico. No fue tanto lo del orgánico, fue más como esa inquietud como de trabajar con parámetros de por medio para el desarrollo. Pero tampoco es que lo veía así, es que haz de cuenta que para que, pues voy a dar un salto a 10º semestre, ¿no? Por allá bueno, realmente eso comenzó, no sé si sea bueno hablar de eso o... ¿Sí? Usted Aquí puedo hablar de lo que quiera. Sí. Aquí puedo hablar marcas, decir lo que quiera. Aquí no hay nada, no hay problema. Haz de cuenta que yo tuve la experiencia y también la oportunidad, que estaba en 5º semestre. En 5º semestre se abrió una convocatoria en la facultad. Una convocatoria para entrar a un taller de diseño arquitectónico en otro país. Haz de cuenta que por ahí se dio un convenio entre la Academia de Arquitectura de Mendrisio, es una academia muy reconocida ahí en Suiza, en la parte sur de Suiza. Hubo un convenio con la facultad para lanzar una convocatoria porque algunos de los maestros de allá estaban organizando un taller, un workshop internacional que se trataba sobre la vivienda de interés social. Entonces, era un tema que para ellos les interesaba mucho, no solo investigarlo, sino también desarrollarlo en diseño colectivamente, porque pues para Suiza el concepto de casa de interés social es muy diferente al de los países a lo mejor en desarrollo o finalmente donde se da. Y en aquel tiempo, donde se da esto de la vivienda de interés social de manera masiva, y en aquel tiempo, pues ya se hablaba de ese boom o explosión de los suburbios, de fraccionamientos de ciudades de países en desarrollo, pues desarrollado por empresas como, por ejemplo, el boom que fue Urbi para México y lo que trajo como influencia a nivel nacional y a nivel internacional. Pues no solamente en México, sino en otros países, ese fenómeno de esparcimiento pues, de la ciudad ya se estaba dando, o ya estaba muy desarrollado. Entonces, para estos maestros y para la academia era muy interesante explorar ese tema, sobre todo, como te digo, en ciudades donde las clases sociales son marcadas, pues son en países donde la ciudad, porque pues allá la realidad de Suiza es muy diferente. Muy diferente. Sí, las clases sociales allá prácticamente... Clase media alta, ¿no? Sí, no hay, así literal, no hay pobreza. O sea, si tú vas a Suiza y ves un indigente, es un turista pues que se quedó varado ahí, pero no, o sea, no hay indigencia, o sea, hay programas. Obviamente, pues sabemos cómo ha sido la historia mundial y cómo Suiza pues fue como un banco global a partir de las guerras y esto, donde es un país fuerte económicamente, pero hay programas sociales interesantes. Por ejemplo, nos decían mis compañeros de allá que el Estado allá te garantiza la supervivencia, o sea, te paga hasta que no te das de alta en Hacienda. Si tú no te das de alta en Hacienda, el Estado te da para vivir. ¿Vale? Así. Entonces, eso de alguna manera anula, digo, no es que sea la única política, ¿no? Claro, todo un sistema que, imagino, de políticas que hace que, aparte de que es un país pues, de primer mundo, o con una economía fuerte, mejor dicho, más que el primer mundo, una economía fuerte, garantiza que no se den de manera tan marcada las clases sociales. Entonces, para ellos el concepto de vivienda de interés social... Sí, pues no hay como que hizo la vida ya. Pues, exactamente, sí, no existe. Pues, entonces, solamente acá. Entonces, por eso, estos maestros ya habían hecho una edición de este workshop, de este taller, en Argentina. Ok. Fue el primero. Y el segundo taller resultó aquí en México y fue justamente en la facultad, la segunda convocatoria. Vale. Y se trataba de lanzar una convocatoria en la que
nosotros como estudiantes, la comunidad estudiantil... Estaba en 10º ya. O sea, No, estaba ahí en quinto. ¿Vale? No, en sexto. Estaba en sexto semestre. Estaba en sexto semestre y se trataba de que la comunidad estudiantil metiera portafolios y los maestros iban a elegir a los que consideraban que encajaban en el taller de alguna u otra manera, pues con los proyectos de portafolios de trabajo que se tenían, ¿no? Se trataba de elegir 5 estudiantes de la Facultad de Arquitectura y aparte ellos ya habían elegido, no sé si también a través de portafolio, no sé de qué manera, pero ya habían elegido 5 estudiantes de la Academia de Mendrisio allá en Suiza. Entonces se trataba de que se hiciera un taller en el que se hacen los proyectos de vivienda, se trataba de hacer proyectos de vivienda social en los países de visita. O sea, por ejemplo, aquí los proyectos iban a ser en Mexicali, pero se iban a diseñar allá. Con la manera de trabajar de ellos. ¿Sí? Entonces, pues tuve la oportunidad de quedar, pues, entre los 5 se fueron yo y 3 compañeros más de mi generación. Tuve también fortuna porque... Se fueron a Suiza. Nos fuimos, pero la fortuna me refiero a que hayan sido de mi generación porque pues, los 3 eran amigos. Pues, de la misma generación. De la misma generación, exactamente. Los 3 eran amigos, entonces pues ante una experiencia así de andar de visita ya, pues ya es bueno ir ya con amistades, ¿no? Entonces... O sea, fue en el tiempo que se desarrolló el proyecto. Sí, haz de cuenta que ellos venían primero a hacer toda la investigación de campo, análisis del sitio, y venían con los muchachos de allá. Ya una vez que nos seleccionaron, después vinieron ellos y estuvieron, si bien me acuerdo, 2 semanas. 2 o 3 semanas, no me acuerdo si fueron 2 o 3 semanas. Pero estuvieron aquí, se hicieron convenios y negociaciones con el municipio, con el Estado, para facilitarnos terrenos para hacer los proyectos a nivel diseño, ¿no? Hacer los proyectos. Vinieron, fuimos a hacer las visitas al sitio, a analizarlo, también nos dieron charlas pues que ayudaron sobre todo a ellos a entender, y a nosotros también, pues porque aunque fuéramos de Mexicali, no te garantiza conocer Mexicali, pues, y menos cuando está el morro. Entonces se trataba de que conociéramos más sobre Mexicali y conociéramos más sobre los terrenos donde íbamos a diseñar. ¿No? Entonces, bueno, después del análisis del sitio, nos fuimos nosotros en el semestre a realizar los proyectos. Un semestre, exactamente. Entonces estuvo muy interesante porque fue un concepto totalmente diferente. No te voy a decir que mejor, porque no me refiero a eso, sino diferente solamente. Muy diferente de diseñar. Sobre todo en el proceso de conceptualización. Pues yo creo que en todo de primero a quinto semestre, pues diseñaba y había una metodología muy clara, pero quizá no tenía claro este tema que es parte, creo yo, importante, este tema del concepto de diseño en la arquitectura, el concepto arquitectónico. Prácticamente te diría que ahí lo aprendí, ese rollo, ¿no? Y fue una manera, porque ellos son muy, o lo entendimos así como es muy marcado, o sea, el concepto arquitectónico, tú tienes que lograr hacer una síntesis de ideas, digamos, tan marcada como para trabajar, desarrollar todo el proyecto de manera muy rígida alrededor de un concepto, de una sola idea. O sea, tendríamos que hacer nosotros el análisis de ideas para reconocer la más importante o la idea que engloba a otras, que tiene la capacidad de resolver y darle sentido a todo el proyecto en todas sus escalas. O sea, desde nivel urbano, si tú quieres, hasta nivel huerta y manija. Entonces, esa experiencia, pues imagínate, cambió también de manera muy significativa la manera en cómo hacíamos las cosas. Entonces, esto me llevó, pero aparte de las visitas,
Es que aparte yo creo que de lo que aprendimos ahí, el hecho de viajar y ver en vivo algunas de las obras que de pronto veíamos en libros, por ejemplo, los proyectos de Zaha Hadid, o los proyectos de Frank Gehry, o los proyectos del mismo Le Corbusier, pues, entonces, quieras que no, para cuando regresé, sí, ya. Sí, sobre todo el chip era de querer entender por qué hacían las cosas así. Sobre todo, mira, yo creo que la mayoría de mi desarrollo en la carrera, que ese es otro tema, pero la mayoría del desarrollo de mi carrera, yo me apasioné mucho por esta tendencia del minimalismo que en ese tiempo, digamos, y que todavía tenía mucha fuerza, pero el minimalismo para mí como que me marcó mucho estando en la carrera. Y yo creo que hasta la fecha tiene un impacto, pero a partir de esa experiencia, haber reconocido las obras, empezaron a surgir muchas preguntas y dentro de esas preguntas era querer entender, no tanto que me gustara, sino querer entender por qué hacían las cosas así los arquitectos. O sea, como que a mí no me entraba mucho a la cabeza como, por ejemplo, Zaha Hadid hacía estas arquitecturas complejas, pues, ¿no? El mismo Frank Gehry, u otros arquitectos como ¿cómo se llama? Daniel Lipskin, ¿no? Que por ahí nos tocó visitar el Museo Judío en Berlín, que se hace cuenta, ¿no? Como si fuera un edificio alargado, pero está todo fraccionado, ¿no? Y de pronto salen unos elementos y se encajan otros. Entonces, yo quería entender cuáles eran los motivos, y quizá mi querer entender era querer comprender si eso tenía realmente un sentido. ¿Sí me explico? Entonces, para cuando regresé a la carrera, a la facultad, pues llegué con esas inquietudes, libros, pero también clases. Ya los últimos semestres ves clases de teoría de arquitectura con las vanguardias arquitectónicas, y de pronto te topas pues con esos proyectos. Entonces, sí, yo me preguntaba mucho y le preguntaba a mis maestros, o sea, cuál era la filosofía o cuál era el pensamiento tras esos proyectos. Entonces, eso me llevó, la lectura también, me llevó al tema de la complejidad en la arquitectura, un tema que se dio, que creo que pues nació a partir del posmodernismo, pues, ¿no? Y que se fue desarrollando, y que en algún momento, que paralelamente al posmodernismo se dio esto del deconstructivismo, lo que unos llaman pues deconstructivismo, o otros le llaman abstracción formal o artística, pues, ¿no? Pero y como filosofía como la de Jacques Derrida tenía mucho que ver, y que era una reinterpretación de la deconstrucción literaria a la deconstrucción arquitectónica. Entonces, y luego eso me llevó a que también el pensamiento en aquel tiempo, pues, leyéndolo, tenía que ver mucho con las nuevas, con tecnología, con filosofía que ya no era clásica, sino que giraba alrededor del rizoma de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que la complejidad del pensamiento, la complejidad de la construcción. Entonces, me metí en ese rollo, más que por gusto, por interés. ¿Sí me explico? Y pero seguía la pregunta, ok, ya entendí de dónde viene, pero seguía pensando, ¿cómo fregados hacen para hacer un proyecto en los tiempos que demanda un proyecto de arquitectura con ese nivel de complejidad? Claro. Y ahí fue cuando ya caí en el tema de la tecnología digital aplicada en el diseño. Y luego, de la importancia que tuvo en cierto tiempo el diseño asistido por computadora, pero más que ello, de la importancia que tuvo ya específicamente en esos años en los que yo estaba egresando de la facultad, la importancia que tenía la programación digital aplicada en la metodología y proceso de diseño arquitectónico. Okay. Entonces, eso me llevó a estos procesos de arquitectura paramétrica y de
y que está muy relacionado con la programación digital aplicada en los procesos de diseño. Entonces, es este tema de desarrollar arquitectura a través de algoritmos, a través de parámetros, a través de programación, a través de códigos de programación. Y entonces eso me abrió otro panorama en el que la tecnología pues tiene digamos, un alto potencial en eficientar, por así decirlo, los procesos arquitectónicos y sobre todo dominar mayores niveles de complejidad. Entonces, bueno, ya al meterme en eso y al meterme a cuestiones de programación, pues me llevó a un momento de experimentación. Y yo me acuerdo que en ese tiempo me metía a concursos de arquitectura y sí, hacía proyectos con complejidad formal, pero no por querer hacer la complejidad formal, sino por querer abordar esa complejidad más que nada de realidades que en ese tiempo, no en ese tiempo, que demandaba un proyecto, las mismas procesos de flujos de personas sobre un sitio, del flujo de autos, los usos de suelo, una serie de capas de información con la idea de que me pudieran servir como recurso para darle forma a un proyecto. Pues entonces eso me llevó a proyectos así medios complejos y que algunos de ellos llegaron a tener en esos concursos algunos reconocimientos así de menciones honoríficas. Tuve, por ejemplo, la oportunidad de que uno de mis proyectos lo compuse para el ARPAFIL. El ARPAFIL era un concurso creo que ya no lo hacen, no estoy seguro si todavía lo hacen, pero era un concurso a nivel nacional. Bueno, realmente era internacional, pero principalmente entraban de México, organizado por la Feria del Libro de Guadalajara, en el que convocaban a los arquitectos jóvenes a promover ideas sobre el desarrollo de algún proyecto en específico. Pues, por ahí tuve un proyecto que se llama N de variable N es igual a N cubierta igual a la casa. Entonces se trataba de realizar un prototipo de vivienda sin usuarios, sino que tuviera esta capacidad de ser como un prototipo flexible para habitarla. Pues, para habitarla. Entonces en ese momento me acuerdo que desarrollamos porque estaba en un equipo en ese tiempo con mi pareja y desarrollamos juntos un algoritmo que te permitía modificar una cubierta de acuerdo a las variables climáticas y que la forma de la cubierta realmente y su distribución era la que iba a fomentar el desarrollo habitacional. ¿No? Entonces, teniendo como parámetro la cubierta, digamos, como la base de un espacio habitable, o sea, reconocíamos la cubierta, en ese concurso reconocíamos la cubierta como el elemento más básico de el elemento más básico para reconocer un espacio que te ofrezca refugio. ¿No? Entonces ese tuvimos el primer lugar en ese concurso. ¿Qué año fue ese? 2010. ¿Y en qué software, qué programas usa para eso, para lo que es lo paramétrico? Pues mira, principalmente por la flexibilidad es que realmente es un tema muy interesante porque cuando hablamos de programación computacional, ya no es importante qué software usas, sino se trata más de que es como si tú haces el programa para hacer tus propios diseños, como si tú hicieras tus comandos, por así decirlo. Entonces ya no es tan relevante. Yo comencé utilizando plataforma de programación del programa Maya. Es que los programas de modelado en 3D normalmente tienen una manipulación de código algorítmico para que en lugar de que trabajes con iconos o con comandos, tú elabores tus propias instrucciones, tus propios a través de algoritmos. Sí. Entonces yo recuerdo que comencé con Maya, pero después encontré este programa Rhinoceros. Sí, Rhinoceros. Que en ese tiempo, o sea, yo creo que la importancia de que yo me haya ido a Rhinoceros no es por Rhinoceros en sí, sino porque en ese tiempo surgió que Rhinoceros
había sacado una plataforma de programación, pero en lugar de escrita, que es con la que yo había iniciado, que es un poco más compleja, visual, es decir, hacer algoritmos con diagramas de flujo. Ok. Y esta onda, o sea, para alguien que no es programador, pues, y que realmente tienes estudios de arquitectura, pues es una herramienta súper flexible, o sea, te facilita mucho toda esta complejidad que estamos de pronto hablando, que se puede dar en la arquitectura, te facilita mucho hacerlo a través de ese método. Actualmente yo creo que sigue siendo la plataforma más fuerte. Sí, hay otras, pero es la plataforma de más fuerte y la más usada hasta ahora. Le pregunto de esto de lo paramétrico, en especial Rhinos, porque sí lo he visto, nunca me he metido al tema, le voy a ser sincero, yo nunca sí desarrollo proyectos y todo, pero yo me he dedicado más a la cuestión empresarial, ¿no? Me he dedicado a inmobiliario y todo eso. Sin embargo, se me hace interesante lo que hice, que ya se mete en cuestiones de programación. O sea, por ejemplo, pues lo más avanzado que he llegado, pues es Revit, Archicad. Y me acuerdo cuando llegó bueno, que ya está hace años, pero cuando yo lo empecé a conocer, o sea, dije, no, Marcio, estamos batallando aquí con haciendo 2D en AutoCAD, cuando puedo hacer lo mismo y al mismo tiempo, pues como ya estoy desarrollando ya mi visión 3D, pues ya la puedo ir haciendo al mismo tiempo, ya me genera cortes y todo. Y ahí es como también como una parte de programación, pero que ya el mismo programa te da. O sea, que el mismo programa, pero acá, igual también para que la gente que si le interesa o no entiende, pues yo soy una de las personas que no entiende, ¿cómo mete la información? O sea, cómo, o sea, dice, como en el caso la losa, o era la losa, ¿no? La que puso como... Sí, la cubierta. La cubierta, pues la cubierta. O sea, cómo hace ese proceso? ¿Cómo mete la información? O sea, pone el material, ¿cómo empieza eso? Así que dígame cómo podemos entenderlo. Mira, creo que es un tema amplio, pero así a grandes rasgos, por ejemplo, ahorita mencionas las plataformas o los programas como Revit o Archicad, ¿no? Que ciertamente, fíjate, es interesante porque aquí se van a abrir dos conceptos. Uno es trabajar paramétricamente y otro es trabajar algorítmicamente. Son dos conceptos sí relacionados, pero no son lo mismo. Ok. Sí. Entonces, por darte una idea, trabajar con Revit o con Archicad son programas que tienen un mecanismo de desarrollo de modelo paramétrico, pero no son algorítmicos. O sea, no son de programación, pues, sino son de, al menos así como tú usas el programa por default, no son de programación, pero sí son paramétricos. ¿Por qué? Porque a diferencia, tal como mencionas ahorita, de trabajar a lo mejor en AutoCAD, que trabajas en 2 dimensiones, por ahí a lo mejor lo metes a 3 dimensiones y quizá lo exportas a SketchUp, que es quizá lo más habitual en sí, AutoCAD, SketchUp, ¿no? para hacerlo a 3D y ponerle texturas y demás. La diferencia es que, por ejemplo, en AutoCAD y en SketchUp, tú estás haciendo el dibujo, o sea, realmente le llaman herramientas, quizás hasta puede ser equívoco llamarlo herramientas de diseño, son herramientas de dibujo. Sí, dibujo. Son herramientas de representación, o sea, tú tienes la idea y luego dibujas. Sí, porque mucha gente se equivoca en eso, que quiere diseñar y realmente no estás diseñando ahí, o sea, estás dibujando. Lo que te permite esa plataforma, o sea, que así como tú dibujas, uno dibuja a mano, pero si estás con un lápiz trazando, pues lo que tú estás haciendo en un AutoCAD o en un SketchUp es directamente trazar, pero digitalmente, pues con un mouse, ¿no? Pero directamente tú, o sea, estás haciendo el dibujo. Es un trabajo mecánico, no tanto intelectual, por así decirlo. Y el proceso de diseño es un acto intelectual. Exacto. No sé si me explico. Sí. Es un acto intelectual y luego ya lo representas, pero es una herramienta de representación, por tanto, estas dos. Sin embargo, cuando tú ya vas a Revit, que no es que el Revit va a sustituir al AutoCAD, al menos yo no lo veo así. De hecho, hasta creo que van de la mano, sino que son procesos o son pasos diferentes. De hecho, yo Revit no lo recomiendo en absoluto para diseñar, sino cuando ya tienes tu conciencia de un proyecto. O sea, ya lo empiezas a usar
para darle desarrollo a ese proyecto. A todo lo que ya tienes, ya el concepto, ya todo el desarrollo. Sí, ya nomás es edificarlo y lo edificas. Lo edificas a través de parámetros. O sea, estos programas, Revit y ArchiCAD, que fueron, digamos, surgieron a partir de este programa llamado CATIA, que también es paramétrico, y en el que Frank Gehry tuvo mucho que ver en el desarrollo de ese programa. Tuvo mucho que ver en su desarrollo. Esto marcó pauta pues para que se diera esta explosión de los programas de tipo BIM, que son los Building Information Model. Este tipo de programas lo que hacen es que no solo dibujas, sino que edificas, no a través de trazar, sino que ahí por primera vez la computadora hace por ti las cosas. Y lo hace a través de los parámetros que tú establezcas. Exacto. Es decir, en Revit y en ArchiCAD lo que haces es tu edificar a través de parámetros. Es decir, comienzas, trazas algo y a ese algo le pones parámetros. Es un muro, es de ladrillo, tiene tal material, tiene tal cualidad de resistencia térmica, y muchos inclusive de esos parámetros ya vienen preconfigurados en librerías. Entonces tú los vas como quien dice usando, ¿no? Entonces tú estás trabajando con parámetros, la computadora te reconoce esos parámetros y te hace un modelo en 3D. O sea, en lugar de tú hacer un dibujo en planta que luego lo elevas a cierta altura, ahí nomás tú trazas un muro que tú le dices con parámetros, debe tener una altura de tantos metros, debe tener estás trabajando con puros parámetros y te va construyendo el modelo en 3D que tiene la capacidad de verse en corte, en fachadas, ya haces toda la documentación de un proyecto, ¿no? Entonces, es por eso que son paramétricos esos proyectos. ¿Por qué? Porque en lugar de elaborar un proyecto a través de dibujo, lo haces a través de parámetros. Así a lo mejor pues sencillo, ¿no? O sea, es decir, parámetros, parámetros. Ese es un tema, pero otro tema es el tema algorítmico. El tema algorítmico, pues es literalmente tú construir el algoritmo que va a desarrollar algo en la computadora. Y ese algo puede ser lo que tú quieras, o sea, no solo edificación. Si tú quieres hacer un algoritmo, por ejemplo, para, no sé, hacer una base de datos de los materiales que vas a trabajar y los costos que va a tener cada uno, pues ahí lo haces. Si tú quieres hacer un algoritmo para hacer el volumen de un objeto, lo haces. Y el algoritmo no es más que el medio en el que se fundamenta la programación. Es decir, el algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema a través de operaciones. Entonces, tú construyes, es como si escribieras, en otras palabras, es como si tú hablaras con la computadora, es como si tú le dijeras, ok, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que quiero hacer, hazlo. Y la computadora lo hace por ti. No más que tienes que hablar en su lenguaje, pues. Su lenguaje puede ser el lenguaje de programación o puede ser un lenguaje gráfico visual como el que te platico de Grasshopper. Ahora, ¿por qué se relaciona tanto la arquitectura algorítmica con la paramétrica? Porque todo, o sea, el fundamento de un algoritmo son los parámetros también, pues. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, uno en el proceso de diseño tiene que hacer las interpretaciones de los parámetros que representen alguna cuestión objetiva o subjetiva del proceso de diseño, convertirla en parámetro y ponerla dentro de un algoritmo para que esto para que la computadora haga por ti un proceso no solo de volumen, sino también de un proceso de relaciones dinámicas, porque ya no solo trabajas con volúmenes, ya cuando trabajas algorítmicamente puedes trabajar con físicas, como por ejemplo partículas que estén en movimiento, las partículas en movimiento que generen rechazo o al contrario que se ¿cómo se dice? Se unan unas con otras o reboten, y a lo mejor esas partículas pueden tener algún tipo de consideración para un proyecto de diseño, qué sé yo, pues. Entonces, eso te abre
digamos, te abre para muchas cosas. En pocas palabras, te puede llevar hasta la robótica, pues, o ya Sí, ya. aplicada en la arquitectura. Y te lo digo porque, digo, aparte de, yo todo esto lo empecé por mi cuenta, porque cuando te digo estaba en 10º semestre, que tuve esta inquietud, Sí, A partir de lo de... sí me acuerdo, que ahí por ahí se escuchaba, que alguien andaba haciendo ese tipo de cosas, y todavía hasta la fecha, es raro que quien lo haga. Es raro, o sea, no raro en el aspecto feo, sino que es raro de que le interese ese tipo de temas. Porque son temas ya un poquito más complejos, ya se habla más de la cuestión de códigos y todo eso. Sí, mira, pues te digo, yo tuve la inquietud así como por allá en 10º semestre, ya a punto de egresar. Cuando salí, digo, aparte de mi vida laboral, pues paralelamente exploré todo eso. Te digo, la lectura tuvo mucho que ver, el seguir aprendiendo a través del estudio mismo, pero pues ahora sí que autodidacta, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque ciertamente en ese tiempo no había ningún curso, al menos aquí en mi contexto, en el contexto de Mexicali, Tijuana, qué sé yo, no había ningún curso que estuviera relacionado con eso. Entonces era yo, pues ahora sí que por mi propio interés, explorarlo, y utilicé los concursos de arquitectura como un medio de experimentación, pues para tener un motivo, pues no nomás estar ahí haciendo pininos, sino ponerlo en práctica con ciertas necesidades arquitectónicas demandadas por un concurso de arquitectura. Entonces, quizá también por eso me involucré yo en los concursos de arquitectura, con una idea más de experimentación, más que de otra cosa, de experimentación. Entonces, varios proyectos que son de concurso, pues de pronto sí puedan tener esa complejidad, pero no porque quisiera tener la complejidad, sino porque quería explorar las capacidades computacionales que pueden tener en el proceso de diseño. Y ahorita que lo comenta aquí, es importante mencionarlo. El arquitecto, por lo menos hasta el nivel que yo conozco, o sea, de gente que yo conozco, a veces nos quedamos solamente en ciertas cosas nada más. Ahorita estábamos hablando, usted ya se metió en lo algorítmico, que nos quedamos un poco pensando nada más dos cosas, que diseñamos y construimos. Y de ahí el abanico de oportunidades siempre digo que es mucho más grande, mucho más grande. Y un ejemplo es cuando usted quería empezar la carrera. Pues yo me gusta la psicología, me gusta la filosofía, me gusta y todo lo englobé en la arquitectura. Pero cuando estamos en la carrera y cuando estamos por salir, llámese porque pues no hay trabajo, porque no hubo de otra, por diferentes situaciones, nos quedamos a lo mejor estancados en ciertos lugares trabajando, que no digo que esté mal, claro que es parte del crecimiento, es parte de lo que uno va aprendiendo a trabajar en un espacio, trabajar en una constructora, es bueno, pero el quedarse nada más clavado, enfocado en una sola cosa, yo digo que hasta a veces deprimente es, porque el arquitecto puede desarrollarse incluso no en cosas de arquitectura en sí, sino que puede desarrollarse en otras cosas, pero con tu mente de arquitecto desarrollar las cosas que otra profesión no puede hacer. Entonces yo siempre trato de hablarle aquí a toda la gente que nos escucha, que nos ve, de que no se sientan solamente limitados por ser arquitectos y no pueden hacer otras cosas. Usted el ejemplo muy claro que siendo arquitecto pues se metió en la cuestión algorítmica, que o sea que ya se fue como a otra parte. Por ejemplo, yo también tengo amigos que se han metido al lado restaurantero, pero o sea, qué mejor que un arquitecto, porque pues tú diseñas tu restaurante, o sea, varias cosas como esa
que realmente es importante que la gente lo escuche, que lo vea, que lo piense y que no solamente porque mandan un currículum y no los contratan, no quiere decir que no puedan hacer otras cosas más o que por qué no hacen sus propias oportunidades. O sea, por qué no hacen ellos las oportunidades para ellos mismos para poder trabajar y para poder desarrollar la arquitectura, que ya lo hemos hablado y todo el mundo, la gente que está estudiando arquitectura, y si no lo sabe, pues tiene que saber que la arquitectura es un ámbito de cosas súper, súper grande, que realmente en la carrera también lo vamos desarrollando, que usted también lo vio lo palpó todo eso. Y a mí me gustaría, nada más para cerrar aquí, ¿qué le podemos decir a esos arquitectos? Bueno, tengo una pregunta a lo último, pero eso nada más un poquito para cerrar. ¿Qué le diría a los arquitectos estudiantes ahorita ya estando en el ambiente con usted como maestro? Y también a los que ya salieron, que hay otras cosas que hacer como aparte de arquitectura. O la misma arquitectura en sí tiene muchos brazos como pulpo para trabajar o para desarrollar. ¿Qué le podemos decir a esos arquitectos? Pues mira, yo no puedo decirles más que por mi propia experiencia, pues, o sea, me refiero a que no, con lo que voy a comentar ahorita no es que sea el hilo negro de la arquitectura. Ya, se me explicó, no, es que no quiero que lo que ahorita platique se oiga como esto es lo que tienen que hacer, muchachos. No, sino más que nada quiero escuchar la experiencia, plantearlo desde mi experiencia y desde mi perspectiva. Yo creo que una pieza fundamental y que creo que en los tiempos actuales, con esto de la explosión de las redes sociales, de la comunicación, de la información, pues estamos viviendo tiempos de la saturación informática, pues. Por ahí quienes comentan que pues quizás estamos viviendo un nuevo oscurantismo, pues como la Edad Media. ¿Por qué? Porque si bien en la Edad Media no se permitía tener acceso a la información, ahora esa tanta información que tenemos satura y no permite que las nuevas generaciones que nacieron ya en esta generación retengan datos, pues, o sea, porque es tanto, les dicen una cosa y al otro día les dicen otra y al otro día sale algo en las redes y te dice otra. Entonces yo creo que de pronto pienso, más no creo que sea, no es que estoy diciendo que eso sea, o sea, que sea una verdad, pero pienso que de pronto se está dando una falta de identidad en las nuevas generaciones, porque los muchachos ahora ya no se dan el tiempo de creer en algo, lo que sea, en términos profesionales. En este sentido, yo creo que una de las cosas que ahorita está más, ¿cómo se le dice? Lo contrario de sobrevalorado, ¿cómo es? Lo contrario de sobrevalorado, ¿cómo se dice? Está muy... Bueno, que no consideran ahorita pues, los muchachos. Sí, como menospreciado. Algo que ahorita los jóvenes tienen menospreciado es el estudio. No digo el hecho de entrar a una escuela y tener títulos y demás, sino el hecho de realmente estudiar, de agarrar el libro. ¿Por qué? Porque creo que el ritmo que estamos viviendo actualmente social casi les dice a los muchachos que darte tiempo para leer es perder el tiempo. Pues cuando tú puedes, no sé, llámale tu negocio, o tú puedes ser exitoso de alguna forma, o tú puedes obtener lo que quieres. Hay medios rápidos, y esos medios rápidos los puedes obtener, pues no sé, en YouTube o en cualquier medio. ¿Por qué? Porque ahora pues sí es cierto que mucha de la información se nos brinda inmediatamente. Claro. Entonces yo creo que los jóvenes hoy en día tienen como esta falta de interés en el estudio, en el profundizar, más allá de que la arquitectura como tal, como dices, es o construir, o es diseñar, o es hacer mercado,
o todas estas ramas, yo creo que lo que de pronto noto, y más como profesor ahí en la facultad, es esa falta de interés por agarrar el libro. Muy importante. Y no solamente eso, agarrar el libro, sino generar como un proceso crítico ante lo que lees. Es decir, ante a lo mejor lo que ahorita platicábamos de cómo viví yo en la escuela, pues prácticamente lo que a mí me motivaba era desinteresado. Créeme que cuando veía todo esto de lo paramétrico y demás, no lo pensaba para decir, pero lo pude haber hecho, pues, ¿no? Y no es que diga que esté mal, al contrario, a lo mejor lo desaproveché, pero en su momento no lo pensaba como que yo voy a hacer un negocio a partir de esto que estoy ¿cómo se dice? Aprendiendo. Eso era como un aprendizaje más en términos de que me interesaba saber el por qué, más que el beneficio que me pudiera traer directamente hablando. Y ahora creo que los muchachos piensan que todo lo que hacen debe tener un beneficio, pero sobre todo inmediato. Sí. Sí, sobre todo inmediato. O sea, confían poco en a lo mejor la posibilidad de obtener beneficios a largo plazo. Pues. Sí, entonces yo nunca le vi nada de malo. Por ejemplo, los muchachos están en diseño, pero menosprecian la teoría de la arquitectura, menosprecian la historia de la arquitectura. Porque luego también de pronto creo que existe esta idea de que si la clase no te divierte, no es buena clase. Exacto. Entonces, tú estás, creo yo, en una escuela para también hacer una especie como de sacrificio. Pues, es decir, tú estás en porque quieres aprender. Y así como si te quieres poner bien tronado en un gimnasio, pues vas a sufrir, te va a doler, levantando pesas. Pues yo creo que ejercitar la mente, por así decirlo, implica ese sacrificio de pegar. Leer, pero yo quiero insistir que más que leer, porque una cosa es leerlo y ahora ya leer, pero generar como un ejercicio crítico de todo eso, lo que estás leyendo. O sea, ¿qué opinas realmente? Y sobre todo, ¿cómo lo relacionas con tu profesión? Y esto en qué va a ofrecer a los demás, pues, porque otra de las cosas que creo que sucede en nuestra realidad es que es muy individualista, o sea, todo haces para un beneficio inmediato y propio. Y una cuestión del ego también, tú lo haces por proyectarte a lo mejor en las redes sociales o como obtener likes y es un alimento del ego, cuando habríamos que pensar quizá un poco más en verificar que con lo que hacemos, cómo podemos beneficiar a los demás. Tú estás, creo yo, en una escuela para también hacer una especie como de sacrificio. Pues, es decir, tú estás porque quieres aprender y así como si te quieres poner bien tronado en un gimnasio, pues vas a sufrir, te va a doler, levantando pesas. Pues yo creo que ejercitar la mente, por así decirlo, implica ese sacrificio de pegar. Leer, pero yo quiero insistir que más que leer, porque una cosa es leerlo y ahora ya leer, pero generar como un ejercicio crítico de todo eso. Yo creo que no hay nada más adecuado que sea a través de una institución, porque la institución te obliga a que lo que tú compartas sea una verdad relativa, pues, o sea, me refiero a que haya fundamentos académicos a lo mejor de lo que tú estás diciendo. Y eso es importante porque creo que les facilita a los muchachos la información en un menor periodo de tiempo. Es que los muchachos ahora quieren aprender más autodidactamente a través del YouTube o a través, y está bien. Me refiero a ser pues más consistente y sincero contigo mismo, ¿no? O sea, me refiero, eres esto, exhíbete como lo que eres, lo que eres, tal cual, lo que has logrado y lo que vas a seguir logrando. En todo caso, exhibe lo que vas aprendiendo y no tanto lo que todavía no eres, pues. Entonces, de hecho, frenesí, pues. De hecho, acaba de dar una estrategia súper buena de marketing, exhibiendo lo que vas aprendiendo. O sea, para que la gente vaya viendo tu evolución como arquitecto. De hecho, es una estrategia muy buena. Pero es que el tema es que ahorita las redes sociales y todo esto, hay este frenesí por no mostrar tus errores, pues. Exacto. O sea, solo muestras la perfección. Mostrar como un personaje. Un personaje y la perfección de ese personaje, y eso es a nivel obsesivo, pues. Es decir,
Y más ahorita, pues que hablábamos de este tema de la censura que hay ya por todo, pues ya no te permiten equivocarte, pues si en algún momento dijiste algo que a lo mejor políticamente no fue correcto, ya te califican como la peor persona y quedas marcado como la peor persona del mundo. Cuando todos, yo creo, pasamos por un proceso de aprendizaje. Pues, entonces yo creo que cuando uno desarrolla, pues, o hace un ejercicio profesional, pues, la verdad es que todo el aprendizaje es a partir de un sinfín de equivocaciones. Entonces, la mejor manera de aprender es por medio de equivocarte. De equivocarte. Porque te equivocas y puedes tener las bases en lo que puedes corregir. O sea, realmente es algo que no lo sientan, que la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que no sientan mal equivocarse. Inclusive ahorita me acuerdo con lo que hablamos, que inclusive estudiantes recién egresados, pues a todos los estimo mucho y siempre platicamos mucho ahí en la escuela. Pero muchos de ellos como que en ocasiones ya platicando me dicen, oiga, profe, usted pues con todo lo que platicamos, los años que lleva y demás, pues, ¿por qué no se mueve más en las redes? ¿O por qué no era para que ya se hablara más de usted? Digo, es que no. Por eso le invité aquí el podcast. No, pero a lo que quiero llegar es que ciertamente pues no es mi objetivo, pues no sé, yo me siento como en constante aprendizaje y ciertamente, ¿cómo decirlo? O sea, no se trata de mí, pues, sino se trata, creo yo, del trabajo que hago y si esto trae algún tipo de beneficio. En todo caso, me interesaría más que algo de lo que haga beneficie a una gran cantidad de personas. Entonces, a lo mejor en eso podría resumir del por qué me gusta dar clases, pues, que lo siento como como una parte de eso es lo que quiero. Un medio para... O sea, porque más que obtener a lo mejor, porque ciertamente como profesor de asignatura, que ahorita estoy en ese estatus, pues, o sea, es lo que he trabajado en años ahí en la escuela. Pues, digamos, no la ganancia no es como para, o sea, no me puedo sostener solamente con eso. Entonces, sí, claro. ¿Me explico? Entonces... Lleva una gran parte de pasión, pues, para ser maestro. Sí, pues. Sí, sobre todo como y yo creo que, no hablo por mí, yo creo que en una gran medida, yo creo que esa misma pasión compartimos todos los profesores que estamos en la facultad. Independientemente que los muchachos consideren uno mejor que otro, yo creo que todos estamos ante un interés, o mejor dicho, ante una preocupación desinteresada por tratar de compartir algo de lo que aprendemos. Ok. Y eso es lo que se me hace padre del tema de la academia, pues, de la escuela. Muy bien. Pues Arqui, muchas gracias por darnos de su tiempo para este episodio. No, muchas gracias. Después ya tenemos aquí 2 horas, ya tenemos 2 horas hablando. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer parte 2 de este episodio. Gracias. Pero Cero, muchas gracias por recibirnos, por darnos su tiempo. Y pues que sigan los éxitos, y vamos a estar ahí muy de cerca, tanto como de manera personal y que la gente que nos ve, que nos escucha. Nada más, para terminar, ya los etiqueté aquí ahorita en el history, pero para que lo vean, lo sigan, para cualquier cosa que suban en redes sociales, ¿cómo lo buscamos? Sí, bueno, mi página ahorita de internet, donde voy poniendo algunos de los trabajos que voy realizando sobre la marcha es OAN, pero déjame te digo. La página de internet es OANMX.com. OANMX.com. Sí, déjame te confirmo por favor. Y el Instagram sí está El Instagram es OAN-arquitectura. Arquitectura. ¿Sí?
Sí. Es www.oanmx.com. Ok. Entonces se puede ver todo lo que trabajamos. Ok. Y demás. Fíjate, ¿qué tan mal estoy en el marketing? mis propias páginas, pero bueno. No, pues sí, que muchas gracias por recibirnos, por darnos su tiempo y pues yo sé que a lo mejor vamos a tener una segunda plática, a lo mejor para hablar otros temas, a lo mejor no sé, especialmente de arquitectura, porque ahí estuvimos en un corte y estuvimos hablando de otros temas que yo creo que lo vamos a invitar para otros temas que nada relacionado con la arquitectura, pero vamos a hablar de eso. Nuevamente aquí, muchas gracias por aquí recibirnos y ustedes por vernos aquí en el canal. A los que nos están escuchando, los invitamos a que se vayan al canal YouTube de Podcast Blueprints. Ahí está este episodio y muchos más. De todos modos, hay cualquier cosa, estamos en contacto, me pueden mandar mensaje y estamos a la brevedad ahí para contestarles. Nos vemos en el próximo episodio.